Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a un nuevo viernes de las Jornadas Culturales de la Falange. Os cuento, el próximo viernes no vamos a tener aquí la conferencia, porque coincide con una bastante interesante en el Casino Militar, actualmente más conocido por Centro Cultural de los Ejércitos. Sería el viernes día 7 de junio a las 19 horas, o sea, una hora antes. Se presenta un libro que se titula La División Azul, de 1941 a la actualidad. El autor es el falangista Carlos Caballero y lo organiza Avance Social. Acordaros que aquí no hay y sería el viernes próximo, pero a las 7 de la tarde en lugar de las 8. Para el siguiente viernes sí que tenemos aquí la presentación de otro libro. El autor es Vicente Talón y el título es Vida y tragedia de la Falange Española bajo el franquismo. O sea, acordaros, este es el día 14 de junio a las 8 de la tarde, como siempre. Y el próximo viernes 6 de junio en el Casino Militar sobre la División Azul. Bueno, hoy tenemos una presentación de un libro. A ver, que... Carlos, perdón. Preguntan dónde está el Casino Militar. Ah, sí, está en calle Gran Vía número 13. Está cerquita de aquí, disculpad que no lo he dicho. De todas formas, el organizador está aquí y entonces os podrá informar bien de alguna cosita más. Pero yo creo que con esto vale, ¿no, Jesús? Hay que decir algo más. Gracias. Bueno, pues tenemos el libro de José Antonio, Un pensador para alumbrar las ruinas. El autor es Pablo Gascón de la Rocha, le tenemos aquí. Tengo una pequeña biografía de él. Viene de familias carlistas por todos los sitios, incluso recibió el bautizo tradicionalista carlista en Estella. Enseguida con el tiempo, bueno, enseguida ya de joven empezó a descubrir a la Falange y a José Antonio. Tiene familia que fue coetánea y conocedora de José Antonio, en concreto su abuelo Rodrigo, y otra cosa menos afortunada, su tío Luis estuvo en la misma saca que los Ramiros, que está hoy en el cementerio de Aravaca, de mártires de Aravaca. Entonces, bueno, currículum nacional tiene más que de sobra. Ha tenido también relaciones amistosas, claro, con uno de los hijos de Julio Ruiz de Alda, un hermano también militante de la Falange, y bueno, su vida profesional se dedica al derecho y al comercio. Hay algo bastante importante. El libro que hace, que no traigo ninguna, lo dona exclusivamente a la Hermandad de la Vieja Guardia. Y lo dejan en la Vieja Guardia, que los venden, están fuera, a 5 euros. O sea que hoy creo que es un día estupendo para que todo el mundo nos rasquemos la mosca y por 5 euros, pues un poco en agradecimiento al autor lo leeremos y otro agradecimiento a la Vieja Guardia para engordar un poquito sus arcas. Y bueno, pues cuando quieras, camarada, o tradicionalista, no lo sé, pero siempre compatriota, pues empezamos. Muchas gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias por vuestra asistencia. Es para mí un doble honor estar hoy en esta tribuna, en la tribuna de la Hermandad de la Vieja Guardia, de la que tengo el honor de formar parte. Despacho que fue de José Antonio. No me voy a poner sentimental, pero en fin, podría hacerlo. El porqué de este libro surge a raíz de una invitación que se me hace para hablar de José Antonio dentro de un ciclo de conferencias que se titula 30 figuras históricas de España. A mí se me hace poco llegar allí, decir lo que tuviera que decir sobre José Antonio, y entonces me surge hacer este libro. La editorial me pide hacer 100 ejemplares, ¿no? Entonces no voy a llevar 100 ejemplares a Granada, donde voy a disertar sobre José Antonio, y retomo la invitación que me ofrece mi amigo Luis Serrano de Quintana, el presidente de la Asociación Cultural Gerona Inmortal, que me había invitado muchas veces a disertar de cualquier tema que yo quisiera en Gerona. Entonces aprovecho esa circunstancia que tengo que hacer 100 ejemplares y le llamo y le digo: oye, mira, Jaime, voy a ir y voy a hablar de José Antonio. Él es un falangista y entonces pues le parece muy bien. Hago las 100 ediciones, o sea, hago 100 ejemplares y llevo 50 a Granada, donde diserto sobre José Antonio en esa tanda de conferencias
sobre 10 figuras históricas de España, y llevo otros 50 Bajerona. La editorial me ha vendido aproximadamente 10 y yo me quedé con unos cuantos que he ido regalando a cuentagotas. Esta segunda petición, que es la que dono a la hermandad, surge porque con ocasión de sacar BBC aquella colección que se titulaba Domingos por la Historia en busca de una idea de España, me pareció muy oportuna la colaboración que hace de José Antonio Fernando García de Cortázar, y entonces he introducido en esta segunda edición esta colaboración. Bueno, seguidamente yo he preparado un trabajo para esta ocasión. No voy a dictar de viva voz porque a lo mejor me extiendo demasiado y entiendo que una conferencia no debe durar más de 30 minutos. Entonces voy a leerlo porque además quiero que pierdan ningún concepto, ninguna expresión que he querido expresar. Un gran pensador, como es el caso que nos ocupa, nunca es suficientemente leído ni conocido. Y España es un país cuyas gentes suelen extasiarse ante medianías, mucho más si éstas pertenecen a otras latitudes, porque quizás les parezca poco moderno reconocer el valor de la cultura del propio país. José Antonio es para mí y para muchos la voz más personal de todo el siglo XX, siglo que a él no le permitieron ver, la voz más personal y sin duda alguna la más valiente. Es todo un pensador en la narrativa política del siglo porque nos enseña que frente a la proclama está la propuesta, que es el hilo conductor que guarda como oro en paño el secreto de su discurso, que no es otra cosa que dar más valor a aquello que se siente que a lo que se vocera. Por eso, él siempre ha estado ahí, aunque probablemente sin alcanzar la categoría de referente ineludible que sin duda se merece. Porque José Antonio fue bastante más que un político en aquella España de la mitad del siglo pasado. Por eso es un placer y un deber regresar a su discurso, porque como el de todos los grandes, y él lo fue y en grado sumo, soporta nuevas lecturas a través del tiempo, siendo que con su vitalismo y sensibilidad José Antonio nos sigue hablando. José Antonio fue para mí como un cometa de luz que explotó pronto, y siempre ha sido ese amigo que uno elige. Si hubiera que dar un ejemplo de virtud en su más antigua y noble acepción, no dudaría un segundo en citar su nombre junto al de mi padre. Su ejemplo puede guiarnos en la búsqueda de las virtudes morales y patrióticas que todo ser humano debe tener. Bien, yo ese trabajo lo he titulado José Antonio, 3 afirmaciones. Paso a enumerarlas. Lo primero que sorprende en José Antonio es lo joven que era para tanto como nos enseñó. Esta es la primera afirmación que quiero hacer. No es que es causa, en primer lugar, de que estuvo dotado de un don escaso, el verdadero talento, y en segundo lugar, y muy principalmente, de una profunda hondura moral. Hondura moral que le hace salir del yo ensimismado y autocomplaciente, en el que pudo instalarse, huyendo de los sobresaltos y de las incomodidades, que es lo que más le debemos de agradecer, a nosotros, como deber de responsabilidad con sus semejantes, con su patria, con su tiempo y con la historia. Tiempo que no elige, porque nadie elige su tiempo, pero que asume y desde esa asunción con la que se compromete, que no simplemente ensaya, que sigan los demás con sus festines, nos dirá, contribuyó a hacerlo mejor. Estamos en presencia, y digo en presencia porque él no se ha ido nunca de la escena nacional, de un hombre que sigue siendo uno de esos ídolos que todos reconocen, una gloria que muchos reivindican, pero que no tantos leen. Tal es así que podríamos hablar de un exiliado de oro en quien reparar y a quien, por supuesto, admirar, que, como suele ser habitual, valoran mejor y con menos complejos y riñas fuera que dentro, porque España es una nación hundida siempre en riñas atávicas, en malentendidos seculares, en reticencias y suspicacias irreales. A partir de ahora debería tener una calle, avenida o plaza, y así se lo he hecho llegar
al Ayuntamiento de Madrid en varias ocasiones y con varios regidores y regidoras. Porque esta ciudad vio nacer a un extraño en la España de entonces y en la de ahora. Alguien culto y honesto, para nada sectario, que intentó reconducir la deriva de España con un proyecto para todos. Un proyecto que terminó defendiendo con su propia vida. Para empezar, digamos que su discurso, pese a tener casi un siglo, no ha envejecido, situando a José Antonio como el último pensador de altos vuelos, que fue un insumiso a cualquier corrección que implicase negar parte de lo que hay que sentir, que es la parte más convincente de su pensamiento y el valor que lo sostiene, junto a esas dos premisas de razón que son la dignidad del hombre y la justicia social, como conquistas inseparables del quehacer político. Y esto porque tiene claro que la política debe servir a la vida y a la complejidad, que es por lo que fue pionero de un estilo inimaginable en su tiempo y también en el nuestro, la política como compromiso, cuyas propuestas deben de ser de inclusión y empatía frente a la desunión y a la bronca. A la desunión, decimos, porque nada se consigue sin el auxilio de todos. A la bronca, porque en su discursiva política estética era una ordinariez. Nos estamos refiriendo no a otra cosa que a lo sustancial de su carácter. Pues Antonio es muy consciente que la política tiene que seducir con la inteligencia y la emoción. Ahora bien, lo que a él verdaderamente le interesó fue hacer un ejercicio de razón en el análisis de las ideas, al que aplicó una crítica rigurosa y objetiva, una apuesta decidida que asumió como compromiso intelectual y moral para dar una respuesta plausible a la complejidad de los argumentos encontrados. Y esto lo hace con la prudencia del hombre cultivado que fue, que es por lo que siempre se escucha a un político que habla desde un humanismo clásico, pedagógico e indagatorio para descubrir la verdad, que es el modo en que se construye él a sí mismo. Ahí tenemos el célebre y por millones y mujeres celebrado discurso dictado en el Teatro de la Comedia de Madrid, que le hubiera bastado para trascender, que actúa a modo de esquema para desplegar toda su discursiva posterior sin apenas tiempo, pues pronto lo mataron. Un discurso que, lejos de improvisar al hilo de una proclama antigubernamental, dicta con mentalidad analítica y pulcro sentido estético, en una apuesta firme y decidida a favor de una rectificación total, porque con sentido y con hondura moral vio la otra cara de la realidad, un lugar en donde ser de verdad. Un discurso que llevaba meditando mucho tiempo y que no es el discurso del señorito que algunos creyeron ver en él, que es por lo que no encontró argumentos suficientes en el golpe de estado de los terratenientes sevillanos al mando de un general que, pese a las simpatías que le profesaba, no consideraba la figura apta para llevar a cabo la rectificación que vieron sus ojos. ¿Y qué es lo que vieron sus ojos? Pues no otra cosa que lo que él mismo nos dice: un mundo en ruina moral, un mundo extendido en toda suerte de diferencias y, por lo que nos toca de cerca, una España dividida por todos los odios y por todas las pugnas. Por eso este discurso grave y profundo, con un alto componente original, es la pieza clave en el pensamiento de quien lo dicta, en tanto en cuanto representa el ejercicio de la libertad de la razón sin condicionamientos previos y sin extraños aditivos incorporados, sostenido en la antinada, porque lo anti es la negación de la escucha, o como nos dijo él, los tapones para las ideas. Un texto plagado de la sonoridad de un lenguaje poéticamente preciso, forma de hablar de quien lo dicta, con utilización de múltiples registros interpretativos que no refleja solamente verdades inmutables de razón natural, de las que no se puede prescindir, sino la situación de un panorama dividido por las distintas formas de sentir. Siendo así que al poner de manifiesto todo esto, su voz se materializa en anticipar lo que sucederá a menos que se reconduzca la situación sobre los valores que todos compartimos: la patria, el pan y la justicia, pero no dejándole tiempo suficiente para más, porque fue ignominiosamente fusilado, deseó que ese anhelo
llegase a sus compatriotas. La segunda afirmación que hago es que estamos ante un pensador tradicionalista, el último de los grandes pensadores tradicionalistas, aspecto de una importancia fundamental que tal vez algunos hayan descubierto con la magnífica tesis de Miguel Argalla entre lo espontáneo y lo difícil. Hay otras obras, pero esta fundamentalmente es la más, en fin, la que más se conoce. José Antonio es el último gran pensador tradicionalista porque sabe que son muchas las lecciones que aprendemos a lo largo de la vida. Primero de nuestros padres y más tarde de la misma experiencia y de otras personas. Así pues, la memoria importa. El pasado es el terreno en el que crecen nuestras vidas e instituciones. No se puede entender el presente ni planificar el futuro sin conocer el pasado a través de la mirada de aquellos que lo forjaron. Sus creencias y motivaciones sí que nos deben de importar. José Antonio es el último gran pensador tradicionalista porque entiende que los lazos comunes de los españoles no están en la sangre, en la etnia o en el territorio, sino en un credo moral y político compartido, que es lo que llamamos tradición. Y las raíces de este credo moral y político compartido reciben influencia de la verdad con mayúscula, de Dios, siendo de esta forma que España ha sido una nación regida por un orden secular, que es parte de un entramado de apoyo mutuo entre el orden político y la fe católica. Así, para José Antonio, el orden político se asienta en el derecho natural y en la tradición cultural, que son las ideas y los valores que han ido conformando España a través del tiempo. Y tiene este orden político un sistema de contrapesos y un principio de subsidiariedad, y es un sistema de representación a través de los órganos de convivencia, como son la familia, el municipio y el sindicato, donde cada ciudadano tiene una voz igual de válida en el rumbo de los asuntos propios de la vida cotidiana, pero no más allá de esta soberanía, porque, como dice José Antonio, los estados que son ejecutores de misiones históricas tienen inscritas sobre sus frentes y aún sobre los astros la justicia y la verdad, que son categorías permanentes de razón. José Antonio es el último gran pensador tradicionalista porque las propuestas doctrinales con las topan con las de Donoso Cortés, Aparicio de Hijaro, Vázquez de Mella, Víctor Pradera. Cualquiera que haya leído a estos autores lo sabe, diagnosticando de la misma manera que ellos los males del liberalismo y del socialismo en sus propias raíces filosóficas, evidenciando de forma clara las funestas consecuencias a las que ambas cosmovisiones habían llegado en sus soluciones sociales. Y en lo que se refiere a las cuestiones más propiamente sociales, sus propuestas se incardinan en la doctrina social católica, cuyos postulados asumirá desde el primer momento el tradicionalismo político por su vinculación con el catolicismo. Por eso se queda en un reduccionismo ignorante o interesado afirmar que la influencia del tradicionalismo en José Antonio se circunscribe única y exclusivamente al heroísmo y a la adhesión a unos valores cristianos. Ahora bien, esto no le minimiza, como tampoco lo hace que reciba otras influencias que también recibió, porque todo pensador imprime su impronta particular y hace sus propias aportaciones, al margen de dar respuesta a los problemas de su tiempo, y en su caso, además, traspasando los límites epistemológicos de aquella forma de pensamiento que va más allá de un pleito dinástico, ofreciendo soluciones a la distribución de la riqueza mediante la plusvalía y la nacionalización del crédito, medidas que permiten nivelar las diferencias económicas. Por eso José Antonio no se limitó a repetir, buscando un público fiel, sino que anclado en su momento concreto, al que había que dar respuesta, la dio de forma sobresaliente desde una dimensión multidisciplinar. Hablamos entonces de un pensador tradicionalista porque los pueblos son primeramente tradiciones y luego naciones. Y es que, como dijo Salvador Minguijón, la tradición da estabilidad a nuestra existencia, crea arraigo y engendra nobles y dulces sentimientos y sanas costumbres. ¿Acaso no es esto lo que él lamentó con la irrupción del liberalismo, haciéndonos ver el mundo en ruina moral y escindido en toda suerte de diferencias? ¿No añoró
hasta la elegancia rústica, que no tiene un gesto excesivo ni una palabra ociosa? ¿Y de las sanas costumbres y de las instituciones? ¿Qué nos dice? En definitiva, ¿no habló José Antonio con sentida emoción de los valores entrañables, de los valores antiguos, de los valores de siempre, la patria, el pan y la justicia? La tercera afirmación que hago es el valor, la valentía que asumió pese a saberse en el centro de la diana desde el primer momento de su irrupción política. Valor que asume finalmente ante un pelotón de fusilamiento, momento ante el cual le cupo darnos una última lección enfrentándose a su propia muerte, donde la intimidad de aquel momento eleva al hombre que fue a la mayor altura en su categoría moral. Valor que solo ha puesto en tela de juicio un seboso afeminado e impertinente como César Vidal. Por eso, cumplido su cometido, en la hora final, aunque no le permitieron ver la luz del día, la oscuridad de la noche le dejó captar, siquiera por unos instantes, lo inaccesible a través de la luz de la mirada de la luna. Entonces comprendió con toda dimensión de exactitud lo que suponía poner la gloria en lo terreno. Dice, quizás no falten comentadores póstumos que me afeen no haber preferido la fanfarronada, allá cada cual, perdiendo de esta forma de vista la manifestación de la verdadera gloria de los hijos de Dios. Por eso dice, para mí hubiera sido monstruoso y falso entregar sin defensa una vida que aún pudiera ser útil y que no me concedió Dios para que la quemara en holocausto a la vanidad como un castillo de fuegos artificiales. Murió joven, pues pronto le mataron, pero confortado por la esperanza de la resurrección, devenida de su profunda fe católica vivida y siempre practicada, cuando le llegó la muerte, comprendió que aquel tránsito que le tocaba asumir no era tan horrible después de todo, pues solo era cuestión de dejar las cosas y volver a casa. Él había leído a Santa Teresa y seguro que se acordó de aquello de una mala noche en una mala posada. Esta es la última lección que él, nuestro querido y admirado maestro José Antonio, nos da, abierto al reconocimiento de Dios como Creador, Señor y Padre, a quien en su hora ya postrera invocó con fe y amor de católico. José Antonio sigue siendo una propuesta. Y lo es porque no es una figura yacente, sino operativa, presta a reivindicar. El pensador para alumbrar las ruinas, porque hoy las sociedades europeas y la española principalmente están cada vez más fragmentadas y divididas. Y la gran paradoja es la incapacidad de los pensadores para funcionar como cajas de resonancia. La ideología de género y la migración son las dos cuestiones que como procesos ponen en cuestión la arquitectura cultural de Europa, su transformación radical, porque dibuja una Europa distinta, cuestiones que chocan frontalmente con la resistencia social del continente. Estamos todavía a tiempo de frenar esta destrucción, aunque ya estamos instalados en el tiempo de la incertidumbre, no otra cosa que el tiempo de la debilidad, frente al proceso de disrupción que forma parte de la revolución. A lo que nos aproximamos es a la destrucción del mismo orden antropológico a través de una segmentación en términos de masculinidad o feminidad, de heterosexualidad o de homosexualidad, blancos occidentales o negros africanos, orientales y asiáticos y mestizos. Y esto es cruzar la frontera de la razón. Nos toca atravesar esta situación de gran volatilidad, de cambios vertiginosos, entre otras cosas porque ser de un tiempo no se elige. Hagamos pues frente a este tiempo con coraje, sin ser absorbidos por él, mirando las posibilidades de cambiarlo, esforzándonos en este momento que nos toca vivir y por el que se nos pedirá cuentas, aunque en ocasiones nos pueda más el desánimo y deseemos detener el tiempo en ese instante en el que fuimos felices. Él, José Antonio, atravesó la situación de incertidumbre que le tocó vivir y él tampoco eligió el tiempo que le tocó. Asumamos el compromiso que él asumió en favor de lo justo y de lo bueno, coligado con la obligación de vencer el mal. Asemejémonos a él, que deseó la justicia y sufrió por ella, y escuchemos su voz, porque si lo clásico
es lo que tiene valor. Y lo tiene porque está sustentado en la experiencia de los años. La voz de José Antonio, como pensador clásico, sigue siendo la seducción de la verdadera sabiduría a la que siempre es posible volver. Muy estimados amigos y camaradas, ha sido un placer y un honor que nunca olvidaré haber compartido esta disertación y en este lugar con todos vosotros. Muchas gracias por vuestra atención. Estupendo, Pablo, muchas gracias. Creo que has tocado donde más nos preocupa, en la parte profunda de la personalidad, la teológica, y en España hablar de teología es hablar de catolicismo. Una personalidad tan rica como José Antonio, una sola personalidad, no decir que tiene una personalidad política, no, rica en política, rica en sindicalismo, rica en revolución, rica en orden, rica en espiritualidad, rica en milicia, rica en combate, en cultura, en amor al prójimo. Él, su obra, junto a los coetáneos camaradas de la época, ha dado lugar a un derroche tremendo de literatura. ¿Cómo podemos estar tan dislocados de toda esta gente hoy día que el que le conoce es para cagarse en su padre? O sea que, ¿qué estamos haciendo mal o qué no estamos haciendo ni bien ni mal? ¿Qué no estamos haciendo? Claro, ¿Cuál es tu opinión? Claro. Pues estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y además es que la virtud de José Antonio es que a José Antonio se llega de distintas procedencias. Es decir, yo llego desde el tradicionalismo, ¿no? Yo cuando lo leo me acuerdo perfectamente del día que fue, estaba en el despacho de mi padre estudiando una asignatura de Derecho y que me examinaba, que me faltaban unos días para examinarme, y entre los libros de mi padre, muchos libros de Derecho y de Teología, porque mi tío era cura, políticos había solamente 2 libros, por decirlo así, ¿no? La historia del carlismo de Ramón Oyarzún, algunas obras de Vázquez de Mella y las obras completas de José Antonio, editadas por Agustín Cisneros, de la sección femenina. Y yo me acerqué a 2 documentos. El primero, al discurso del Teatro de la Comedia, que me impresionó, me lo aprendí de memoria, es más, yo creo que todavía me lo sé de memoria, y el Testamento Póstumo, que me hizo llorar. Y dije, a partir de ahora, este es el hombre al que voy a seguir. Pero es que además, yo que había leído ya algo de Vázquez de Mella, y había leído pues, a París y Guijarro, un poco por respeto a mi padre, que había fallecido unos años antes, y por supuesto desde mi condición de carlista, no encontré diferencias en el pensamiento político, es decir, en la crítica que hace José Antonio al liberalismo y al socialismo no encontré diferencias. José Antonio no es un revolucionario. A José Antonio le espanta la revolución. Otra cosa es que interpretemos eso de la revolución a nuestro estilo o al estilo... No, pero déjame que diga, la revolución de José Antonio es de arriba abajo. Claro. Desde el poder y desde el orden traer la justicia, no la bolchevique ni mucho menos, porque eso no fue una revolución, eso fue un atentado ante Dios, está clarísimo. Disculpa. Nada, y decir eso, de que a José Antonio se llega de distintas procedencias, desde el carlismo, desde la izquierda, en fin, esa es la grandeza del pensador que es José Antonio. José Luis. Carlos. Sí. Quiero felicitarte porque has dado una auténtica lección magistral de interpretación. No te lo digo, como hacía tiempo que no escuchaba sobre José Antonio. Y que es muy necesario. Se ha puesto, no digo los puntos sobre así es, pero sí se ha puesto un poco la guinda después de la tarde. Te lo agradezco mucho y más viniendo de ti. Es que vamos, hacía tiempo que no escuchaba una laudatio tan profunda y tan exacta como la que acabas de hacer en tu exposición. Muchas gracias. Pero también intervengo para decirte, porque veo que vamos a dado a un indeseable como es César Vidal. Bueno, no, pero te quiero dar una noticia por si no la sabes. En la bibliografía de César Vidal es tan absolutamente aberrante su libro sobre José Antonio, esa bibliografía no autorizada, que lo ha eliminado, se siente avergonzado de la misma. Sí. Te lo digo como si sí. tú lo conocerás,
pero para el auditorio que te ha escuchado hoy con mucha atención, porque vamos, que un autor reniegue o no asuma la paternidad de su propia obra, eso indica que ahí vamos, tiene que estar sonrojado de aquella infamia que hizo con la figura de Antonio, cuando vamos, Antonio se puede decir cualquier cosa, menos lo que dice es indeseable. Pero vamos, no te voy a preguntar nada, ya os la tengo para meditar y para pensar, pero sí te quería decir lo de César Vidal, por supuesto que tú lo sabes, pero que lo que quiero transmitir es, vamos, creo que esta noche, por haber escuchado las palabras que ha dicho de José Antonio, porque además es cierto que José Antonio tenía un componente tradicionalista como nadie. Te lo agradezco mucho y más viniendo de ti, que te he leído mucho además, o sea que por eso digo. Gracias, José Luis. Venga, que esto se tiene que animar. Bueno. No, lo primero pues darle la enhorabuena por la exposición que ha hecho, que me parece muy buena, muy entretenida. Me gustaría preguntarle, ya que usted viene de familia carlista, me gustaría preguntarle qué opinión tenía su familia sobre José Antonio, porque no, es que yo escucho a lo mejor ahora muchos carlistas de ahora, lo que sea, y champestes de José Antonio y de Falange, ¿no? Entonces me gustaría saber si en su familia está bien o más o menos. En mi familia se le tenía considerado como un buen chico. Es decir, un buen chico, ¿no? Un hombre, además, como era muy guapo y tal, y era inteligente, pues eso también hacía mucho, ¿no? Pero eso, como un buen chico, un poco, no despreciativamente, pero bueno, como dicen, bueno. Sí. Bueno, otros le llamaban el señorito bolchevique. Bueno, claro. Y no dejaban que se casara con su hija, ¿verdad? Efectivamente. Lo que pasa es que yo creo que ha habido dos tipos de tradicionalista. El puro de la tierra, el que es bastante social, sobre todo el agrario, porque quedaron un poco atrás en ese punto, y el que buscaba un tradicionalismo borbónico, incluso por ahí, medio liberal, anglófilo, y en esa línea podemos poner al seboso Bujardilla que has citado tú antes. No olvidemos que es hermano de un grado 33 de la masonería y aparte es obispo protestante, o sea que la tiene toda el tío. Pero bueno, a ver, por favor. Sí, de los males que detectó José Antonio de España, donde más incidencia hubo fue quizá en la falta de justicia social que había. Eso es uno de los aspectos, ¿no? Yo creo que José Antonio lo que critica fundamentalmente es la crisis moral que se produce en España, ¿no? Que además, claro, está en relación con todo lo que está ocurriendo en Europa, ¿no? Es decir, a José Antonio le preocupa por igual la dignidad humana, que es todo lo concerniente a lo espiritual, como la justicia social, ¿no? La justicia social, lógicamente, era un aspecto muy importante de la crítica en el discurso de José Antonio, claro. Pablo, quería felicitarte por tu intervención en primer lugar, porque ha sido magnífica y muy potente. Entonces, quería preguntarte que ¿no crees que el problema que hay en la actualidad con José Antonio por parte de muchos españoles es que desconocen su figura porque este sistema está empeñado en que no se conozca? Y en todo caso, cuando se habla de ella es para deformarla, manipularla y tergiversarla, ¿no? Sí, no, claro, ahí tienes pues la ley de memoria histórica, que lo que trata es de conculcar lógicamente la historia, tergiversar la historia. Se sorprenden lo que está pasando en Cataluña, pero en Cataluña llevan educando a los niños en esa cultura durante 40 años, claro, lógicamente, ¿no? Y luego a lo mejor en nuestro mundo, la gente de nuestro mundo no lee lo suficiente, ¿no? Y es importante leer, lógicamente, informarse, porque ahora la batalla política es formación e información, ¿no? Esa es la batalla política. ¿Qué más? ¿Además? Sí, por favor, Mario. Sí. Bueno, yo tengo el honor y el orgullo de tener un parecido perfil familiar, porque por parte paterna mi bisabuelo fue de los últimos carlistas que lucharon en la tercera guerra carlista, que tuvieron que salir huyendo, porque cuando volvió a su tierra, su madre había entregado las tierras a la iglesia, el cura le denunció a las autoridades liberales. Y por otra parte, mi parte materna es falangista, y por lo tanto la confluencia de las dos corrientes antiliberales se han unido, se han fusionado en nuestra generación. Agradecerte
por supuesto, la visión carlista espiritual de José Antonio, una visión verdaderamente ejemplar, como ha dicho José Luis, y que tenemos que seguir luchando contra el liberalismo. Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo te has tomado, ya que has citado a Vázquez de Mella una vez, el cambio de la plaza? Pues mira, ya lo sé, pero dínoslo. Sí, ya, pues mira, yo incluso escribí para el ayuntamiento para que quitaran la estatua de Vázquez de Mella y quitasen el nombre, porque los homosexuales iban a confundirle con el primer homosexual de España. Claro, entonces había que preservar su... Sí, sí. O sea que, en fin, bueno. Me lo figuro. Venga, que seguro que por ahí hay gente que os da un poco de timidez preguntar. ¿Nadie? ¿Quién ha dicho por ahí? ¿Tú? ¿Queréis? Bueno, qué raro, ¿no? Pues el tema tan interesante. Se puede repetir, ¿eh? Otro que quiera hacer alguna pregunta más. ¿Quién? Ah, que quieren preguntar. ¿Queréis preguntar algo y os da un poquito de timidez? Venga, estamos entre camaradas y la juventud tiene que ser la más revolucionaria. Venga. ¿De verdad crees que José Antonio no era revolucionario? Lo ha dicho Carlos, es un tipo de revolucionario que no es como se entiende. El revolucionario es el que intenta destruir lo que hay. Entonces, José Antonio cree en la tradición y como cree en la tradición, cree en la evolución. Esa es mi idea y es mi concepto, ¿no? Otra cosa, vamos a ver, bajo José Antonio se le ha mitificado también, ¿no? Es decir, entonces se ha obviado que José Antonio actúa en política y cuando se actúa en política se emplea una estrategia, ¿no? Indudablemente hay que conseguir pues, el poder y sin mancharse las manos o no mucho, bueno, pues hay que utilizar una estrategia, ¿no? ¿Cuántas veces se ha obviado hablar de la parcela amorosa en José Antonio porque se le infectaba o se le perjudicaba? Es decir, se le ha mantenido como un mito, como una especie de semidios pagano, y José Antonio era un hombre como de nosotros. Y un hombre joven además, ¿no? Con las pulsiones propias de un hombre joven, ¿no? Dice la Biblia, el espíritu a la verdad está pronto, mas la carne es flaca, ¿no? Entonces era un hombre de carne y hueso, un hombre extraordinario, un hombre dotado de un don que es el verdadero talento, de una gran hondura moral, como hemos dicho, pero un hombre. Y un hombre que actúa en política y que tiene que mancharse y que tiene que decir ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo eso de apoyar la República o en fin, hay que situarle eso, hay que situarle también como el político que fue y el político que actúa en un momento muy convulso de la sociedad española. Yo quiero recordar, no sé si fue en el 35 un discurso que dice, empieza diciendo que para ellos hubiese sido muy fácil meterse en la política de muy liberal y que probablemente hubiesen llegado a ministros porque en ese momento que no había llegado a ministro, y luego dice, pero para nosotros eso era muy poco, nosotros preferimos irnos por el camino de la revolución, de la verdadera revolución. Entonces eso es lo que no he entendido, pero ahora ya me lo has explicado y ya. Es que esa verdadera revolución es simplemente poner las leyes al servicio de la persona. Lógicamente esas leyes que están al servicio de los intereses creados son muy poderosos y ponen barreras. De vez en cuando la revolución puede exigir algo de sangre, pero no al estilo Nietzsche, por ejemplo. ¿Sabes cómo definía Nietzsche la revolución? La llamaba la rubia. Decía, la rubia sale de casa de forma incendiaria y después de darse un baño de sangre vuelve a su casa y besa fraternalmente a sus hijos. Ese Nietzsche estaba mucho más de acuerdo, Ramiro. Pero José Antonio era mucho más espiritual y confiaba en que el hombre se podía salvar por sí mismo y todo eso, pero en la tierra hay que hacer un poquito por los demás. O sea, la personalidad que tenía, el origen católico de José Antonio es absoluto. Lo que pasa es que podía haber sido un soldado místico, no un templario, es un soldado de armas, no el de armas espiritual. No está rezando para que cambie, no, a Dios rezando y con el mazo dando, que al fin y al cabo es el lema de San Benito, oro el laboro. Entonces, por supuesto que la falange es revolucionaria, pero siempre
desde una forma muy ordenada y para mejorar. De hecho, el punto 6 de la Falange dice: nuestro Estado será un instrumento totalitario al servicio permanente de la patria. Todo lo totalitario es revolucionario. Porque lo primero que tiene que hacer un revolucionario es no ser demócrata. Estamos de acuerdo, ¿no? Gracias por tu inquietud y esperamos que sigáis protestando. Digo protestando, preguntando. Estoy muy de acuerdo con tu visión respecto a José Antonio en ciertas cosas, pero también me pregunto por... Él sí que afirma que la religión es el sustrato de la historia y que todo proceso histórico es un proceso religioso, pero también afirma claramente que que es un proyecto teológico-político la unidad de destino en lo universal de alguna manera, pero que los poderes de facto tienen que estar separados. Entonces quizás para mí también eso es una revolución frente a un catolicismo Carca. Sí, carca de achicoria y de la Citrón y achicoria. Bueno, que yo he expresado, dices. No, me refiero al que criticaba a José Antonio. Claro, entonces no sé hasta qué punto en este sentido es un tradicionalista que en cierta manera se revuelve un poco frente a una unidad teológico-política. No, pero es que estamos hablando de dos realidades distintas. El Estado es una realidad y la Iglesia es otra. Eso no quiere decir que haya una simbiosis, es decir, que la Iglesia, lógicamente, informe al poder político, ¿no? El político católico, cuando ejerce la caridad, ejerce realmente la justicia social. Y luego, además, bueno, vamos a ver, Dios es lo más importante, nada sin Dios, es un lema que hemos mantenido siempre, ¿no? Tú figúrate que el Dios que ha creado todo, el Dios que no entendemos, se hace palabra, se hace carne y habita entre nosotros. Eso lo debe de cambiar todo, ¿no? Aparte, vamos a ver, la teología es la ciencia de Dios y la religión es la unidad como llega el hombre a Dios. O sea, son dos cosas muy diferentes. El Estado es aconfesional, no laico, pero no la nación. La nación es católica y el Estado es una entidad política que su misión es ordenar la nación a través de la justicia. Bueno, pues qué mayor justicia que la de Dios. Por lo menos la del Dios católico. La del Dios maometano será otra cosa. Entonces hay que diferenciar entre nación y Estado. Por supuesto que España será católica siempre, porque es que se ha fundado desde el catolicismo. Y el Estado debe ser social, no como ahora que es homosexual. El Estado ordena socialmente, no sexualmente. Pues eso es lo que tenemos que tener muy claro. Sí, yo lo que decía es que me parece que era revolucionario frente a ciertos rasgos que todavía conservaba la reacción de ciertos rasgos teocráticos que todavía se conservaban en el momento. No, pero él entiende la teocracia, el poder absoluto de Dios, pero ese poder absoluto de Dios es decir, te hago libre. ¿Te condenas o no te condenas? Eso es la teología que nosotros... De todas formas, una de las briosas canciones del Frente Juventud, que la sabréis, de la entraña del pasado, nace mi revolución. Y el pasado, como decía Chesterton, la tradición es la democracia de los muertos. Entonces, si hemos llegado a la España actual ha sido por una tradición. Y ahora esa tradición se quiere romper. La ley no tiene que ser siempre igual, pero el amor que se fundamenta en la ley sí. Y hablar de ley, hablar de justicia no es hablar de dignidad humana. Y hablar de dignidad humana es hablar de Dios. Por eso esta gente, los carlistas, en nada sin Dios, es más que comprensivo. Sigue, si quieres, sí. Creo que se me ha malinterpretado en ese sentido. No. Además, agradecemos mucho esas inquietudes, porque así se da la oportunidad, por lo menos a él, aunque yo esté metiendo siempre la lengua donde no debo, pero nos dé la oportunidad de decir lo que nosotros nos lo han explicado. Mira, un día un tío que iba de muy listo salió de la televisión diciendo que qué era eso de la familia y el sindicato. Y qué cosa más rara, ya era mayor. Y me la encontré un día en un bar y le dije, usted está un tercio de su vida en su casa, ahí tiene usted la familia. Otro tercio de su vida dando vueltas por la ciudad, ahí tiene usted el sindicato. Y otro tercio de su vida trabajando, o sea, el municipio. Y otro tercio trabajando. Es donde convivimos, donde habitamos y donde tenemos que hacer las cosas. Dijo, hombre, es que si me lo hubieran dicho así, bueno, hombre, qué interés has puesto. Pero bueno, venga, ¿quién más? Esto se anima. Y sobre todo cuando pregunta a la juventud.
Tú también eres joven, ¿eh, José Luis? Que ha sido el primero en preguntar. La Falange es un estado de ánimo y es la juventud imperial. ¿Qué cargos le imputaron a José Antonio para el juicio farsa ese que tuvo, que le condenaron a muerte? Bueno, yo creo que esta pregunta la contestaría mejor Carlos. Es decir, todos sabemos que es un juicio donde fallaron las garantías procesales, donde la carga de la prueba no se fundamentó, indudablemente. Los que somos abogados o hemos estudiado Derecho, pues sabemos que fue pues, una ignominia, ¿no? Aquello. Pero bueno, eso está bastante documentado por Fernando, por, en fin, mucha gente. Por mucha gente, y Carlos además seguramente... Sí, bueno, es un poquito, pero él se revela diciendo, me estáis juzgando en hipótesis. Usted ha intervenido en el alzamiento, pero si estaba en la cárcel. Pero si llega a estar fuera, hubiera intervenido. Usted hubiera hecho eso, pero estaba aquí, pero si llega... es todo así. Entonces, era una orden de, al parecer, José Luis, rectifícame, de Largo Caballero, que había que asesinarle. Rebelión. Por favor, te pido ayuda. Eso no fue un juicio, fue un Sí, sí, una pantomima. Que él llega a rebelarse contra el tribunal y cuando dice, es que he mirado, las caras ya me miran de otra manera. Porque si hubiesen sabido esto, pues claro. Era la antesala del patíbulo. Pues. Pero a él le cogen por la tenencia ilícita de armas, ¿no? Esa fue la primera causa. Eso es la detención. Sí, en Madrid. Eso fue la excusa. Eso fue la detención. Estaba en la cárcel, tenía licencia de armas como diputado, sale y no la tenía renovada porque estaba en la cárcel. Y por tener armas sin la licencia renovada, le vuelven a meter otra vez en la cárcel. Pero luego hay sentencias de los tribunales de justicia diciendo que se legalice otra vez la Falange, que se le devuelva el patrimonio y que salgan todos. Y mira, por dónde salieron, hacia los luceros. Ahí. Yo creo que egoístamente nos engrandece esa forma de morir. Creo, ¿eh? Creo que si Cristo no hubiese muerto en la cruz, seríamos amantes de Cristiano Ronaldo o de Messi. Entonces, yo creo que esa humildad de siendo poderoso y sacrificándose es lo que le hace triunfar sobre luego la resurrección. ¿Algo más? ¿No? Pues bueno, os recuerdo, el viernes que viene, a ver si podemos ir todos al Casino Militar, Círculo Cultural de los Ejércitos, calle Gran Vía número 13. El libro, La División Azul, desde 1941 a la actualidad, o sea que todavía hay divisionarios. El autor, Carlos Caballero, organiza Avance Social. Y nuestro próximo viernes en este local de la Vieja Guardia será el 14 de junio, la presentación de un libro que el autor es Vicente Talón y se llama Vida y tragedia de Falange Española bajo del franquismo, así textualmente, bajo del franquismo. Y ahora os pido, y al que tenga mando sobre ello le doy la orden, que se compre un librito de 5 euros, que aquí el camarada Pablo nos lo firma y nos lo dedica y contribuimos todo a mantener este local y le hacemos justicia. Gracias a todos.